Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que honestamente me ha tenido dándole vueltas en la cabeza desde hace tiempo. Ya saben que nos encanta desentrañar los misterios detrás de esas relaciones que nos roban el corazón, y hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a hablar de un tema que seguro les va a encantar, algo que involucra pasión, comunicación secreta y por supuesto mucho amor. Prepárense porque vamos a revelar los secretos de los mensajes de amor de Can. Sí, han oído bien. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de esas palabras que nos llegan al alma? ¿Cómo logra Can, o cualquier persona, enviar un mensaje que realmente conecte, que haga sentir especial a quien lo recibe? Bueno, pues hoy vamos a poner bajo la lupa esa magia. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta aventura, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban al canal. Denle a ese botón rojito que ven por ahí, y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de los que preparamos con tanto cariño para ustedes. Ahora sí, a lo que vinimos. Can, nuestro protagonista hoy, es alguien que ha demostrado, a través de sus acciones y por supuesto, sus palabras, una habilidad fascinante para comunicarse en el ámbito del amor. No se trata solo de enviar un te quiero o un te extraño. Oh, no. Es mucho más profundo. Es el arte de transmitir sentimientos genuinos, de crear un vínculo emocional a través de esos pequeños fragmentos de texto que compartimos. Y creo que todos podemos aprender algo de esto, ¿verdad? A veces estamos en ese punto en el que nos preguntamos, ¿cómo puedo decirle lo que siento sin sonar cursi o exagerado? O, ¿cómo hago para que mi mensaje realmente le llegue al corazón? Pues bien, la clave está en la comprensión, en la autenticidad y en un poquito de estrategia. Lo primero y más importante que he notado en los mensajes de Can es la especificidad ***. Él no se queda en lo general. Cuando quiere expresar algo va directo a los detalles que hacen única a la persona a la que se dirige. Por ejemplo, en lugar de decir me gustas mucho, podría decir algo como me encanta cómo se te arrugan los ojos cuando te ríes de verdad, o adoro la forma en que tu mente funciona, siempre estás pensando en algo interesante. ¿Ven la diferencia? Esos pequeños detalles que capta, que observa y que luego pone en palabras, son los que hacen que el mensaje sea personal y, por lo tanto, mucho más impactante. Piensen en esto, ¿cuántas veces hemos recibido un mensaje genérico que podría haber sido enviado a cualquiera? No está mal, pero no tiene ese chispa, esa sensación de que la persona que lo envía realmente te conoce y te valora por quien eres. Los mensajes de Can rompen con esa norma. Otra cosa fundamental es la *** emoción que transmite ***. No se trata solo de las palabras en sí, sino de la intención detrás de ellas. Can tiene una forma de usar el lenguaje que evoca sentimientos. Por ejemplo, podría enviar un mensaje que no solo diga que extraña a alguien, sino que describa esa sensación física. Hoy he sentido un vacío en el pecho que solo tu presencia puede llenar, o el sol brilla diferente cuando no estás cerca, le falta un color. Estas descripciones sensoriales, poéticas incluso, transportan a quien las lee a ese estado emocional. Y eso, amigos míos, es un arte. Crea una conexión a un nivel mucho más íntimo. Es como si estuvieras compartiendo no solo un pensamiento, sino una experiencia emocional. Además he observado una *** naturalidad increíble en sus mensajes. A pesar de la profundidad y el detalle, nunca suenan forzados o ensayados. Hay una espontaneidad que sugiere que esos sentimientos brotan directamente de su corazón. Esto es crucial. Cuando un mensaje se siente demasiado pensado, demasiado trabajado, pierde su autenticidad. La belleza de los mensajes de Can reside en que, aunque sean profundos y bien expresados, conservan esa frescura de un sentimiento sincero y espontáneo. Esto nos enseña que no necesitamos escribir un poema épico cada vez. A veces, unas pocas palabras honestas y bien elegidas pueden tener un impacto mucho mayor. Ahora hablemos de un elemento que quizás no es tan obvio a primera vista, pero que es fundamental, la empatía ***. Los mensajes de Can demuestran una comprensión profunda de la otra persona. No solo habla de lo que él siente, sino que también valida y reconoce lo que la otra persona puede estar sintiendo o pasando. Por ejemplo, si sabe que la otra persona ha tenido un día difícil, podría enviar un mensaje como, sé que hoy ha sido un día complicado,
pero quiero que sepas que estoy aquí pensando en ti y enviándote toda mi energía positiva para que lo superes. Este tipo de mensajes no solo expresan afecto, sino que también ofrecen apoyo y consuelo, lo que fortalece enormemente el vínculo. Es mostrar que te importa no solo la relación, sino el bienestar de la otra persona. Otro secreto que he detectado es el uso de la ** anticipación y la sorpresa ***. Khan sabe cómo crear expectativa. No siempre dice todo de golpe. A veces, un mensaje puede ser el preludio de algo más, o puede ser algo que surge inesperadamente y alegra el día. Por ejemplo, podría enviar un mensaje tipo: tengo una sorpresa para ti, prepárate para algo especial, o simplemente enviar una foto de algo que le recuerda a la persona sin más explicación. Esto genera intriga y emoción. Mantiene la chispa viva y demuestra que está pensando en la otra persona incluso en los momentos más cotidianos. Y no podemos olvidar el ** lenguaje positivo y constructivo ***. Incluso cuando se abordan temas sensibles, Khan tiende a enfocarse en las soluciones, en el crecimiento mutuo y en la fortaleza de la relación. Sus mensajes rara vez son de confrontación o crítica destructiva. Más bien buscan construir puentes y fomentar la comprensión. Esto crea un ambiente de seguridad y confianza, donde ambos se sienten cómodos para ser vulnerables y expresar sus necesidades. Ahora, quiero que pensemos en cómo podemos aplicar esto en nuestras propias vidas. A veces pensamos que para enviar un mensaje de amor necesitamos ser escritores profesionales o poetas. Pero la verdad es que se trata más de ** observación y conexión ***. Primero observen ***. Presten atención a los pequeños detalles de la persona que aman. ¿Qué les hace sonreír? ¿Qué los entristece? ¿Qué les apasiona? ¿Qué cosas dicen que se les quedan grabadas? Anoten mentalmente o en un bloc de notas esas pequeñas joyas. Segundo ** conecten con su propia emoción ***. Antes de escribir, tómense un momento para sentir. ¿Qué es lo que realmente quieren transmitir? ¿Es gratitud, admiración, cariño, apoyo? Dejen que esa emoción guíe sus palabras. Tercero ** sean auténticos ***. No intenten ser alguien que no son. Sus mensajes deben reflejar su personalidad y su forma única de amar. Si son bromistas, incluyan humor. Si son más serios, usen palabras que resuenen con esa seriedad. Cuarto ** la simplicidad es poder ***. Como mencioné antes, no siempre se necesita un mensaje largo y complicado. Un estoy pensando en ti y sonrío puede ser tan poderoso como un ensayo. Quinto ** la regularidad y la espontaneidad se complementan ***. No dejen que los mensajes de amor sean solo para ocasiones especiales. Un pequeño mensaje inesperado en medio de la semana puede tener un impacto enorme. Pero también cuando la ocasión lo amerita, no teman expresar sus sentimientos de forma más profunda. Y finalmente ** la gratitud es clave ***. Agradecer a la otra persona por ser quien es, por lo que hace, por estar en tu vida, es un mensaje de amor que nunca falla. Pensemos en algunos ejemplos prácticos. Si su pareja ama leer, en lugar de decir te quiero, podrían enviar un mensaje como: acabo de ver este libro y me recordó a ti, a tu pasión por descubrir nuevas historias. Espero que tengas un día tan fascinante como uno de esos capítulos que te atrapan. O si les encanta cocinar, podrían decir: estaba pensando en esa cena que preparaste la semana pasada. El sabor aún está en mi memoria, al igual que la alegría de compartirla contigo. Ven, son pequeños puentes entre sus intereses y sus sentimientos. Otro ejemplo: si alguien está pasando por un momento de estrés, un mensaje podría ser: sé que tienes mucho en tu plato ahora mismo. Solo quiero recordarte que eres increíblemente fuerte y capaz, y que estoy aquí para echarte una mano en lo que necesites, o simplemente para escuchar si necesitas desahogarte. Este tipo de mensajes son un bálsamo para el alma. La idea principal aquí es que los mensajes de amor no son solo palabras, son ***, actos de conexión ***. Son pequeñas demostraciones de que estás presente, de que te importa, de que valoras a la otra persona y la relación que comparten. Y Khan, de alguna manera, ha logrado dominar ese arte de una forma que inspira. Nos muestra que el amor en su expresión más pura se comunica a través de la atención,
la autenticidad y la profunda apreciación del otro. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos visto que los mensajes de amor efectivos como los de Kant se caracterizan por su especificidad, la emoción que transmiten, su naturalidad, la empatía que demuestran, el uso de la anticipación y la sorpresa, y un lenguaje positivo y constructivo. Hemos desgranado las claves para que nuestros propios mensajes de amor puedan conectar de manera más profunda y significativa. Recuerden, no se trata de ser perfectos, sino de ser genuinos y de invertir tiempo y corazón en comunicarnos. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero de verdad que este vídeo les haya sido útil, inspirador y les haya dado algunas ideas para enriquecer sus propias comunicaciones de amor. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Tienen ustedes algún secreto para enviar mensajes de amor que les funcionen? ¿Han recibido alguna vez un mensaje que les haya tocado el alma? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que creen que les podría interesar, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por desvelar y más historias que compartir. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima.